Sí, soy profesor jubilado de la UAM. Ah, ok. Pero ok. soy profesor en activo del Tecnológico. Perfecto. ¿Qué pasa, gente? Esto es 11:11 y los próximos 11 minutos y 11 segundos voy a platicar con Mario Alberto Ortiz Jiménez. ¿Cómo estás, Mario? Desde hace mucho tiempo sigo y yo sé que no soy el único. Tus publicaciones en redes sociales. Empecé a seguirte, a tomar interés porque hacías publicaciones muy interesantes sobre volcanes. Y ahí me di cuenta que Tepic, pues estamos vivos de milagro, ¿no? Entre volcanes, zanjones, ríos y todo este tipo de cosas. Hoy tus publicaciones se han volcado a este asunto que nos pues compete a todos ahora, con el asunto de las inundaciones en el norte del estado. ¿Qué es cierto y qué no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos inundamos? Bien, mira, las inundaciones fueron producto del paso del huracán Huila, de categoría 3, el cual pegó precisamente al norte del estado y sur de Sinaloa. Había expectativas sobre su impacto y creo que Protección Civil, Gobierno del Estado se prepararon para el impacto de Huila. Y bueno, no hubo saldo blanco en ese sentido, no hubo gente heridos, afectados. Sin embargo, la emergencia no fue la entrada de Es Huila. que esperábamos destrucción, aire, Así casas es, volando y sí. Resulta que aquello fue completamente lo contrario. El peligro llegó por la retaguardia. Ajá. Entonces, a las 8 o 10 horas de que pegó Huila, sí, al cruzar la cuenca del río Acaponeta, al atravesar la cuenca del río San Pedro, que son los ríos más importantes del norte del estado y de otros arroyos, Huila quizás no fue espectacular en su despliegue de fuerza en la costa, pero traía algo, un plus. Ese plus era el agua. Traía muchísima agua y hubo precipitaciones acumuladas históricas, récords. Entonces provocó el crecimiento súbito de la cuenca de agua, de la cuenca del río Caponeta y también de la del San Pedro. Y bueno, a las pocas horas del paso de Huila sobre Escuinapa, a las pocas horas empezó a acumularse tal cantidad que prácticamente el río Caponeta fue un gran tsunami. Okay. Fue una ola que creció 5 o 6 metros de altura al nivel de las vías del ferrocarril y bueno, arrasó todos los pueblos que están ribereños. ¿Tú como experto en el tema esperabas algo así o fue sorpresivo incluso para ti? No, yo ya sabía que esto iba a pasar y lo había publicado de hecho en mi... ¿Y por qué las autoridades no saben o no supieron manejar este asunto? Bueno, yo pienso que, inclusive el señor gobernador anunció cuando pasó el huracán que la gente estuviera prevenida contra futuras crecidas e inundaciones. Lo que pasa es que a lo mejor no consideraban que un problema de esta magnitud. O tan rápido, ¿no? O que ocurriera tan rápido, así es. Entonces empiezan a llegar los reportes de Acaponeta en la madrugada. Y luego se viene, nosotros ya habíamos posteado aguas con el Acaponeta, aguas con Las Cañas, con el río Las Cañas, aguas con el río San Pedro. Y bueno, a las horas se empezó a dar ese proceso de elevación y fue una cantidad enorme de agua para las dos cuencas. De tal manera que toda esa agua, por ejemplo, del río Acaponeta bajó hacia la laguna de Agua Brava. El río Acaponeta desemboca en Agua Brava, no desemboca en el Pacífico, que es un sistema lagunar. Llegó y se quedó atorado. Okay. Porque justamente ese día había marea elevada, había luna llena. Publicabas en redes sociales que hizo la especie como de un tapón. Un tapón, exactamente, un tapón hidráulico. Se alineó el sol, se alineó la luna, se alineó Wally y 180,000 nayaritas caímos prácticamente en la desgracia. Habrá quien a esta altura de esta plática que estoy teniendo contigo dirá, ay sí, Mario muy experto, ya se la sabía. ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas para quienes no te conozcan? Sí, mira, yo soy investigador ambiental, soy doctor en ciencias ambientales. No es porque yo tenga la bola de cristal y haya dicho aguas con el río San Pedro. No, lo que pasa es que la Agencia Climática Americana, la NOAA, ya había anunciado. Boletines. Sí, claro. Yo lo único que hacía era repetir lo que la NOAA estaba diciendo. Y decía la NOAA, tenemos precipitaciones sobre el paso del huracán de 300 hasta de 400 milímetros. Okay. Cuidado. Entonces,
Pues yo únicamente lo que decía en mi muro era de que cuidado con las crecidas del río. Ahora, esto pasa, al final de cuentas, al final la naturaleza es así. A lo mejor estamos ubicados en lugares en donde no tenemos que estar, pero se hicieron, después de esto, ¿se han hecho o se han tomado las medidas correctas desde tu punto de vista? Bueno, yo pienso que a todo mundo no dimensionábamos realmente el problema. Uh-huh. Entonces, la autoridad civil, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales han hecho lo que les toca, pero yo pienso que el gobierno federal se ha quedado corto al respecto, al no emitir una declaratoria de zona de desastre, sino como una zona de emergencia. Uh-huh. Yo pienso que todos, el pueblo nayarita, la gente, la solidaridad, ha sido grande, se ha dado de manera natural, muy propia del pueblo nayarita. Sin embargo, el centro del país no ha dado respuestas al reclamo. Quizás porque la administración federal está prácticamente de salida, un mes. De salida, exactamente. Entonces no le interesa asignar recursos a Nayarit, más bien tendrá que hacerlo el nuevo presidente. Porque es un papeleo que no te imaginas para bajar fondos del Fonden. Es una cosa terrible. Ahora, Mario, te preguntaría, esto desde luego que nos debe servir como aprendizaje. Se debería o se tendría que aprender de esto, pero en el futuro ¿se puede evitar? Sí, se pueden evitar ese tipo de desastres, claro, por supuesto. Mira, el huracán Huila venía a 10, 11 kilómetros por hora. Ajá. Atravesó un trayecto de miles de kilómetros para llegar a la zona de impacto y llegar a las cuencas de San Pedro y Acaponeta. Uh-huh. De antemano, sabiendo que la agencia americana está trazando una trayectoria justo al norte de Nayarit, el hecho de que aparezca una línea no significa que por esa línea va a pasar el fenómeno, sino que es un ancho de 40 kilómetros, 50 kilómetros a cada lado. Entonces, yo puedo prevenir de antemano, y si me dice la NOAA, vienen 400, valen 500 milímetros de precipitaciones extraordinarias acumuladas, hay que evacuar a la gente. Uh-huh. Como Trump le dijeron, ahí viene un huracán categoría 2, 1,5 millones de gente de la costa este tuvieron que ser evacuados. Nos tardamos en Nayarit entonces. Pienso yo que no hubo la suficiente capacidad de respuesta. Okay. Simplemente eso fue lo que pasó. Y bueno, el hecho de que haya habido pérdidas humanas, bueno, se pudieron haber evitado siempre y cuando se hubiera evacuado toda la zona ribereña a estos ríos con anticipación. ¿Por qué no se hizo? ¿Por desconocimiento? ¿Porque se creyó que no iba a pasar gran cosa? ¿O qué pasó? Se subestimó el problema. ¿Sí? Simplemente se hicieron mal los cálculos. Y el sistema de alerta temprano se aplicó particularmente en la fase antes de, operó perfectamente antes de Huila. Pero después de Huila parece ser que no había. Personas como tú, Mario, con tu experiencia, con tus conocimientos, ¿son tomadas en cuenta en el asunto de... Sí, es decir, ¿tú sirves como asesor o algo por el estilo? Bueno, yo posteé hace unos días de que sería bueno ir a revisar las bocas o las salidas de la laguna de Agua Brava. Hiciste un vuelo hace poco, ¿no? Y el ciudadano gobernador me invitó en el helicóptero del gobierno del estado para hacer una inspección. Y bueno, encontramos cosas muy interesantes. ¿Por ejemplo? Bueno, pues notamos que la laguna de Agua Brava han estado incrementando los niveles y han estado inundando pueblos que no fueron inundados directamente por los ríos. Okay. Empezaron a subir las aguas de la laguna, que es una laguna, es un mar interior ahorita como está de enorme con la inundación, y la marea no ha bajado. Entonces, la preocupación del señor gobernador era cómo le haríamos, qué tendríamos que hacer para bajar esos niveles. Entonces la recomendación fue no moverle nada, no mover las bocas, no abrirlas, no dragarlas, sino dejar que el sistema poco a poco vaya estabilizándose. Que la naturaleza actúe por sí sola. Que la naturaleza trabaje por su propia cuenta. Creo que nos hemos pasado décadas, siglos como humanidad tratando de controlar a la naturaleza, y la naturaleza
cada vez se encarga de darnos una cachetada y decirnos, señores, el asunto no va por ahí. Así es. ¿Crees que estamos aprendiendo en ese sentido o crees que seguimos con cierta arrogancia? Mira, se habla de un desarrollo sustentable en donde toma en cuenta la naturaleza, el medio ambiente, pero el desarrollo sustentable está centrado en el hombre, no en la naturaleza. Entonces, los pocos esfuerzos que se hacen en ese sentido están enfocados en el hombre y después sufrimos estos desastres naturales. Es como tú dices, nos da una bofetada a la naturaleza y tenemos que aprender que el centro de todo esto no somos nosotros, es la naturaleza y nosotros tenemos que dejar que la naturaleza trabaje. Es como cuando se ve el anuncio, hombres trabajando. Así es. Hay que tenerse y hay que dejar que los hombres continúen con su obra. La naturaleza, con ese evento, es desastroso para nosotros, pero la naturaleza está haciendo su chamba. Así es. Simplemente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la naturaleza? Erosionar la Sierra Madre Occidental, de la Sierra de Nayarit, y bajar todo ese aluvión, todo ese sedimento a la parte más baja para irle emparejando e ir formando llanura costera. Suena sencillo cuando lo explicas o cómo lo explicas y cómo lo mencionas. El asunto es que nos ha resultado como humanidad muy complicado el asunto de adaptarnos a todo esto. Mario, será un gusto que vengas otra vez, no solamente a hablar de este tema, sino de muchos otros. Con gusto. Hay un tema que está de moda ahora, el aeropuerto, que sería buenísimo que habláramos de él. Mario, gracias por estar con nosotros. Un gustazo. Un placer. Señores, interesante, ¿verdad? A ponerse las pilas en este 11-11. Adiós.